Cuando en 2006 Etiopía anunció que restauraría miles de hectáreas de bosque sin plantar un solo árbol, el planeta estalló de risa. Una utopía verde para los desesperados, ironizó The Washington Post. Más les valdría mudarse al Sáhara, declaró un funcionario de Bruselas. Un ecólogo alemán escribió un artículo titulado ¿Por qué Etiopía es Marte en la Tierra? Todo el mundo conocía la verdad. Era uno de los países más pobres del mundo, donde solo se escuchaba el viento de la muerte, donde cada día más de 1000 personas morían de hambre y enfermedades asociadas, y donde el desierto devoraba los últimos fragmentos de vida a la velocidad de un avance de tanques. Van a cultivar árboles del aire. Se burlaban los expertos. Hablan con tocones, quizás hacen amistad con la arena también. Completaban sus colegas. CNN emitía reportajes sobre los planes locos de africanos para revivir piedras. BBC filmaba documentales sobre cómo la pobreza extrema lleva a la gente a las alucinaciones. Y esas personas decían, vamos a hacer crecer bosque hablando con tocones muertos. Parecía que habían perdido la razón por completo. Pero 10 años después, el mismo planeta quedó paralizado en un silencioso desconcierto. Porque donde los satélites de la NASA solo veían una úlcera marrón de muerte, creció un bosque real. Verde, vivo, respirando. Un bosque que nadie plantó. No es una historia de supervivencia. Es una historia de resurrección. Hace mucho tiempo, Etiopía fue un paraíso en la tierra. No en sentido figurado, sino literal. Los antiguos la llamaban el Jardín del Edén, y tenían motivos. Imagina, 2/3 partes del país, con una extensión mayor que la de Francia, sumergidas en bosques más densos que la selva amazónica. Los legionarios romanos escribían desde allí sobre montañas verdes hasta las nubes. Los viajeros hablaban de bosques tan espesos que la luz del mediodía apenas penetraba al suelo. Leones rugían en los matorrales a 3 kilómetros sobre nivel del mar, donde hoy solo quedan piedras y huesos. Manadas de elefantes abrían paso entre baobabs milenarios. Cataratas con sabor a miel caían desde alturas parecidas a rascacielos, su estruendo escuchado a decenas de kilómetros. Leopardos cazaban en copas de árboles más antiguos que los acueductos romanos. Las mujeres no conocían la sequía, nacían manantiales en cada grieta durante todo el año. Los niños chapoteaban en arroyos que nunca se secaban, capturando con sus manos peces en pozas cristalinas. Los ancianos se sentaban a la sombra de árboles más viejos que las pirámides, contando historias bajo la sinfonía de miles de cantos de pájaros. Las abejas construían colmenas del tamaño de una casa. Pero poco a poco, ese paraíso comenzó a morir, por culpa de los mismos hombres. La catástrofe llegó como una avalancha a cámara lenta, lenta pero imparable. Primero cortaron los árboles junto a los caminos, porque era más fácil transportarlos. Luego llegó el turno de las laderas montañosas. Después, de los bosques sagrados que los ancestros protegían con devoción, donde enterraban a los líderes y oraban a los espíritus. Cada mañana, las montañas despertaban con el aullido de motosierras. Miles de personas salían con hachas, como en guerra contra la propia naturaleza. Patriarcas arbóreos de 500 años caían en un par de horas. La tierra temblaba como por un terremoto. Camiones cargados con troncos gigantes recorrían procesiones fúnebres infinitas hacia las ciudades, donde la madera se convertía en muebles para los ricos. En una sola generación, desaparecieron bosques que conocían la época de la reina de Saba. A mediados del siglo XX, Etiopía perdió la mitad de su verde. Para 1982, solo quedaba el 3% de la cubierta forestal en todo el país, menos que el Sáhara. Sin árboles, la tierra se convirtió en un colador. La lluvia, en lugar de nutrir raíces, corría en torrentes llevándose los últimos vestigios de fertilidad hacia el océano. Ríos que habían fluido desde la era de los dinosaurios. En una década se convirtieron en cicatrices de piedra seca. El viento levantaba nubes de polvo visibles desde el espacio. Etiopía se tornó una horrible llaga marrón en el mapa verde de África. La temperatura aumentó en 3 grados. La temporada de lluvia se redujo de 6 meses a 1. Lagos milenarios comenzaron a secarse, dejando tras de sí solo estepas salinas. Los animales huyeron o murieron lentamente. Las aves dejaron de regresar en primavera. Se instauró el gran silencio. Un silencio mortal donde antes vibraba una orquesta de vida. El mundo recordó a Etiopía por imágenes espeluznantes que marcaron la retina colectiva. Los años 80. Niños esqueletos con ojos enormes reflejando solo vacío. Madres convertidas en sombras ambulantes, acunando bebés que parecían polluelos. Filas kilométricas por grano bajo un sol inclemente.
Madres llevaban bebés muertos a cientos de kilómetros para enterrarlos en la tierra que las había visto nacer. Aldeas enteras se convirtieron en ciudades fantasma en cuestión de semanas. La gente huía y no regresaba. Los agricultores encontraban sus vacas momificadas junto a pozos secos, sus huesos blanqueados por el sol como tétricas advertencias. En los momentos más graves del hambre, la tierra se cobró miles de vidas humanas por día. En 3 años, la hambruna se llevó a una población del tamaño de Múnich. Periodistas internacionales volaron para filmar el infierno africano, luego regresaron a sus cómodos estudios para mostrar ese horror al mundo. Pero esa catástrofe no fue una desgracia al azar. Fue una condena emitida por el planeta mismo tras décadas de barbarie. La tala descontrolada convirtió al país en un paisaje lunar. Etiopía perdió 1.000 millones de toneladas de suelo fértil al año, más de lo que pesan todos los Países Bajos. Los vientos dispersaron ese suelo por todo el planeta, desde la selva amazónica hasta los glaciares antárticos, como el polvo de un Edén verde que murió. El frágil equilibrio de los ecosistemas colapsó como un castillo de naipes. La lluvia dejó de caer donde durante miles de años había alimentado la tierra. Los arroyos se convirtieron en grietas, heridas abiertas en la tierra. Las cosechas se marchitaban antes de madurar. Las familias de agricultores que durante generaciones se habían alimentado de esa tierra, ahora recogían grano para solo un mes en lugar de un año. El desierto avanzaba a la velocidad de una blitzkrieg militar, 50,000 por año. En las montañas donde antes retumbaban las alturas arbóreas, ahora solo aullaban tormentas de arena. Los agricultores abandonaron los campos de sus ancestros, dejando tras de sí solo tumbas. El ganado murió de sed, enterrando su hocico en la arcilla agrietada de antiguos estanques. El gobierno evacuó zonas enteras. Caravanas de refugiados, casi muertos deambulando sin rumbo con bolsas al hombro, colapsaban las carreteras. Expertos internacionales dictaminaron un veredicto brutal. Para el año 2000, Etiopía sería un desierto inhabitable. Parecía que esa tierra había olvidado para siempre cómo volver a la vida. Los primeros intentos de rescate fueron un fracaso de escala cósmica. Miles de millones de dólares en ayuda internacional se esfumaron en la arena. Europeos bien intencionados llevaron plantones de sus viveros, pero estos se marchitaron y murieron en una semana bajo el sol africano. Construyeron represas de hormigón de la mejor calidad, pero los primeros aguaceros las arrasaron. Excavaron pozos con precisión alemana, pero se secaron en un mes. Ejércitos de expertos de las mejores universidades llegaron en jeeps blancos, estudiaron todo, y dictaminaron un veredicto inapelable: la tierra estaba muerta para siempre. Un profesor de Heidelberg escribió un artículo titulado ¿Por qué Etiopía es Marte la Tierra?, y ganó un premio científico importante por ello. Cuando en 2006 las autoridades anunciaron su increíble plan de restaurar bosques sin plantar ni un solo árbol, el mundo reaccionó como si alguien propusiera viajar a la Luna en globo aerostático. La utopía verde para mentes desesperadas, escribió The Washington Post. Una fantasía africana al borde de la locura, secundó The Guardian. ¿Acaso van a cantar nanas a la arena?, ironizó un científico francés en una conferencia en la Sorbona. CNN presentó reportajes sobre los planes descabellados para resucitar piedras mediante oración. BBC rodó documentales sobre cómo la pobreza extrema puede llevar a las personas a las alucinaciones. Piensan que pueden hablar con tocones muertos, se burlaban los académicos de Tweed. El mundo creía en una verdad simple: en el desierto nunca crece nada. Punto. Pero, por fortuna, la Tierra resultó ser más sabia que los humanos. En 1983, en el desierto abrasado de Níger, ocurrió un descubrimiento que lo cambió todo. Tony Renaudot, un agrónomo australiano, era un joven soñador decidido a salvar el vasto Sahel del avance del desierto, la aridez que separa el Sáhara de las sabanas africanas. Llegó a África como un caballero de blanco montado en corcel, dispuesto a luchar casi solo contra la implacable arena. Durante años plantó árboles con la determinación de un fanático. Su organización gastó millones en plantones, abonos y sistemas de riego. Cada año sembraban 6.000 árboles, pero 5.500 morían antes de crecer. Los lugareños lo apodaron el granjero loco blanco. Los niños se reían al verlo regar palos inertes bajo un sol de 55 grados, hablándoles como si fueran sus hijos. El desierto era cruel y burlón. Ventarrones arrancaban los brotes como cerillas, el sol los chamuscaba de día y la arena los cubría de noche. Entonces, un día, mientras cambiaba una rueda pinchada en una tortuosa pista en pleno apogeo de la sequía, época en que hasta los escorpiones se refugiaban en hondas madrigueras, Tony observó algo extraño.
En la cuneta crecía algo que parecía una mala hierba. Con curiosidad profesional, se inclinó y se quedó helado. Era el tocón de un árbol viejo, vivo, con raíces, intentando desesperadamente reverdecer. Del tronco aparentemente muerto brotaban decenas de brotes diminutos, como dedos de un ahogado extendiéndose hacia la luz, un grito de socorro resonando en el tiempo. En ese instante, algo hizo clic en la mente de Tony. Comprendió que había estado resolviendo el problema equivocado. No se trataba de plantar nuevos árboles, sino de encontrar la forma de despertar los ya existentes. Bajo capas de arena y ceniza, los sistemas radiculares de árboles talados décadas atrás seguían vivos. Se hundían más de 30 metros para alcanzar las aguas subterráneas, intocadas por la sequía. Estaban esperando. Recordaban cómo ser un bosque. Dormían, pero no habían muerto. Así nació la técnica FMNR, manejo campesino de regeneración natural. El secreto resultó ser casi ridículamente simple. Cuando un tocón emite decenas de brotes débiles, solo se conservan 3 o 4 de los más vigorosos. Toda la energía de la antigua raíz se concentra en ellos, en vez de dispersarse. El resultado, el brote crece varios centímetros al mes. En un año se convierte en un arbolito de tamaño humano. Y en 3 años, alcanza copa completa. Desde 1983, este experimento con 10 agricultores en Níger fue ganando impulso lentamente. A comienzos de los 2000, el método abarcaba cientos de miles de hectáreas, un logro notable en el Sahel. La densidad de árboles pasó de 4 por hectárea a 20. La producción de mijo y sorgo aumentó casi un 20%. Aparecieron arbustos, nuevos árboles y alimento para el ganado. Los residentes estaban contentos. Los niños dejaron de pasar hambre en la estación seca y las mujeres dedicaban menos tiempo a recolectar leña. Pero era solo una gota en el océano del Sahel. En 2005, el Servicio Geológico de EU reportó recuperación vegetal en unos 3 millones de hectáreas, impresionante, pero insignificante frente a los 200 millones del Sahel. La mayoría de los expertos lo consideraban un éxito local imposible de ampliar. Tony y su equipo reconocían la cruda realidad. Una cosa es el clima relativamente benigno de Níger, con 500 milímetros de lluvia anual. Otra muy distinta es la devastada Etiopía, donde llueve cero durante 8 o 10 meses continuamente. En Níger llueve algo, manteniendo humedad en el suelo. En Etiopía, la tierra era dura como asfalto, con temperaturas de hasta 50 grados, menos del 10% de humedad y vientos huracanados que desecaban toda vegetación en horas. Aún así, en 2006 Etiopía decidió probar aquella loca idea nigeriana a escala nacional. El mundo estalló de risa. Si en Níger se tardaron 23 años para recuperar miserables porcentajes del desierto, ¿qué podrán hacer en el infierno de Etiopía? Escribía Nature. La diferencia climática es colosal. Es como comparar un invernadero con la superficie de Marte, afirmaban climatólogos en MIT. En Níger al menos hay temporada de lluvias. En Etiopía hay solo temporada de muerte, ironizó un ecólogo francés en París. Entonces, en la región de Jumbo, afectada por el hambre durante 30 años, se escuchó hablar del loco granjero blanco de Níger y su método mágico. 7 comunidades decidieron intentarlo. No les quedaba alternativa, solo muerte por inanición o un milagro. Jumbo era un paisaje lunar, colinas tan desnudas como un cráneo recién nacido. Ni un árbol en el horizonte, solo rocas y polvo hasta el cielo. La tierra estaba tan dura que se podía cortar con hacha. Los niños no conocían la sombra más allá de la de sus casas ruinosas. Las mujeres caminaban 15 kilómetros diarios por agua, regresando bajo las estrellas tras el calor del día. Los habitantes adoptaron FMNR con la desesperación de los condenados. Cercaron las zonas más muertas con alambre de púas. Dejaron de talar lo que parecía maleza. Comenzaron a podar brotes débiles con cuchillos, cultivando los fuertes como hijos. Protegieron los retoños de cabras y ganado que devoraban cualquier verdor. Y esperaron, rezando a todos sus dioses. Durante semanas no pasó nada. La tierra guardó silencio. Muchos comenzaron a dudar. ¿Tendrían razón los expertos? ¿Estarían realmente locos? Pero los mayores insistieron. La tierra durmió 30 años. Denle tiempo para despertar. Y al cabo de 3 meses, ocurrió el milagro. Aparecieron los primeros resultados como regalo celestial. Diminutos puntos verdes en el lienzo marrón de muerte, como estrellas en el cielo nocturno. Los niños corrían de arbusto en arbusto, contando cada brote nuevo. Las mujeres lloraban de alegría, besando las primeras hojitas.
A los 6 meses, ya había arbustos hasta la cintura. Al año, el joven follaje susurraba con el viento. A los 3 años, la gente no reconocía su propia tierra. Donde antes había desierto, ahora reverdecían árboles jóvenes. La NASA detectó desde el espacio un verdadero fenómeno, una mancha verde creciendo en medio del desierto a razón de 10 hectáreas por mes. Los científicos revisaron los datos una y otra vez. Nunca habían visto algo así. Los satélites no mienten. Para 2020, el bosque de Jumbo había absorbido casi 3 millones de toneladas de dióxido de carbono, más que las emisiones anuales de un pequeño país europeo. El proyecto fue el primero en África en vender créditos de carbono en el mercado internacional. Las comunidades recibieron $500,000, más dinero del que habían visto en toda su historia. Los rendimientos agrícolas se dispararon. Campesinos que cosechaban 3 sacos de grano por campo empezaron a cosechar 15. Aparecieron nuevas fuentes de ingresos: miel de abejas silvestres que regresaron de la nada, hierbas medicinales, materiales de construcción, forraje para el ganado. Personas que habían luchado toda la vida por sobrevivir, por primera vez comenzaron a planificar el futuro de sus hijos. Pero lo más increíble ocurrió con el agua. En las montañas alrededor de Jumbo, alguna vez brotaban 13 manantiales. Todos se habían secado en los años 80. Los ancianos lo recordaban como lugares de juegos infantiles y charlas entre mujeres, donde las niñas aprendían a trenzar el cabello y los niños cazaban ranas. Pero durante 30 años, no fueron más que hoyos polvorientos cubiertos de espinas. Los geólogos diagnosticaron: el agua se fue para siempre, los acuíferos estaban agotados irreversiblemente. Pero los árboles sabían más que los geólogos. A medida que FMNR obraba milagros, algo mágico sucedía bajo tierra. El suelo bajo las nuevas copas se volvía esponjoso. La lluvia ya no escurría arrastrando la fertilidad hacia mares lejanos. Se absorbía, filtrándose cada vez más hondo, reanimando silenciosamente capas freáticas dormidas por décadas. Y entonces comenzaron a volver los manantiales. Primero, pequeños chorros tras la lluvia, que desaparecían en una hora. Después fluían más tiempo. Después fluían todo el día. Después toda una semana. Y luego, nunca más se secaron, ni siquiera las estaciones más secas. El agua era fría y cristalina, como lágrimas de alegría de la propia tierra. Hoy, 6 de los 13 manantiales fluyen todo el año como géiseres. Su murmullo se escucha a 1 kilómetro. Es la verdadera canción de una tierra resucitada. Niños que jamás habían visto agua corriente ahora chapotean en arroyos y aprenden a nadar en remansos. Mujeres que caminaban mediodía por senderos pedregosos ahora llenan baldes a 5 minutos de sus casas. Nadie cavó pozos. Nadie instaló bombas. Nadie tendió tuberías. Simplemente se le dio a la naturaleza una oportunidad de recordar cómo estar viva. 10 años después, la BBC regresó a Jumbo a grabar la continuación de la historia. El equipo de grabación se perdió el primer día. El camarógrafo giraba la cabeza perplejo. El lugar que recordaba como un cráter lunar se había convertido en una selva. El GPS indicaba las coordenadas correctas, pero los ojos se negaban a creerlo. Donde antes la vista se perdía hasta el horizonte por la tierra pelada, ahora no se podía ver más allá de 10 metros por la vegetación densa. En lugar del silbido del viento entre las piedras, sinfonía de aves y susurro de hojas. Los niños nacidos después del inicio del proyecto no creen los relatos de sus padres sobre el desierto. Solo conocen la sombra de los árboles, el canto de los pájaros, el murmullo de los arroyos. Cuando les muestran fotos antiguas, piensan que son imágenes de Marte. ¿Cómo podían vivir personas en ese infierno?, se preguntan. Los expertos reescriben silenciosamente los libros. Las universidades que se burlaban del FMNR como chamanismo ahora crean facultades de regeneración natural. Profesores de Harvard y Oxford hacen fila para estudiar métodos primitivos con campesinos africanos. La historia de Jumbo se esparció por África como un virus de esperanza. FMNR comenzó a expandirse más rápido que una epidemia. En África Occidental ya hay 15 millones de hectáreas restauradas. En Mali, el 70% de las familias olvidó el hambre. En Kenia, los ingresos aumentaron un 40%. En Senegal, por primera vez en muchos años, los niños ven antílopes. El costo del método es ridículo. $40 por hectárea frente a los 18,000 de la reforestación tradicional. Tasa de supervivencia, 90% contra 20% en plántulas importadas. Científicos chinos estudian esta magia africana y la adaptan a los desiertos de Gansu. En la India, se prueba en Rajasthan. En México, en Sonora.
En Brasil, se restaura el cerrado. En Australia, aborígenes regeneran subus tras incendios usando el saber ancestral. El Foro Económico Mundial anunció el programa del trillón de árboles. La ONU declaró 2021-2030 la década de la restauración de ecosistemas. IFMNR se volvió una tecnología clave para salvar el planeta. Tony Renaudot recibió el Nobel Alternativo. En Davos lo escuchan como a un profeta. Su libro El bosque bajo tierra fue traducido a 20 idiomas. A quien antes llamaban el granjero loco, ahora lo llaman el que susurra a los bosques. La NASA confirmó la noticia. Pese a la devastadora deforestación del Amazonas, la cobertura verde global crece. Y África lidera este milagro. En 15 años, Etiopía ha recuperado bosque en un área mayor que Bélgica. El país, que perdía 1 millón de hectáreas al año, ahora recupera 500.000. Es la restauración de ecosistema más rápida de la historia. El clima de la región cambia a la vista. La temporada de lluvias pasó de 2 a 4 meses. La temperatura bajó 2 grados. La humedad aumentó 1/3. Regresan aves que no se veían desde hace medio siglo. Águilas, cigüeñas, nectarinas. Fátima, de Jumbo, ahora exporta miel a Europa, 2 toneladas al año, de plantas que su abuela creía extintas. Las abejas creyeron en el renacer del bosque antes que las personas, dice con una sonrisa, mostrando frascos de miel dorada. Damisu guía excursiones de delegaciones de 40 países y muestra el tocón donde todo empezó. Un resto retorcido de árbol talado por su abuelo en los años 60, hoy convertido en un gigante con una copa que da sombra a 100 personas. Mi abuelo mató el árbol, yo lo resucité, mi nieto comerá sus frutos, dice a cada grupo. El anciano Abebe, de 89 años, se sienta cada mañana bajo el árbol que ayudó a revivir y llora de felicidad. Pensé que moriría sin volver a ver las colinas verdes de mi infancia. Pero la Tierra fue más paciente y sabia que nosotros. Hoy, cuando el planeta arde en llamas de crisis climática y los expertos insisten en procesos irreversibles, el increíble renacer de Etiopía suena como un himno de esperanza. Si el país más pobre resucitó tierras muertas con sus propias manos, ¿qué no podríamos hacer todos juntos? Esta experiencia ya se ha replicado en 27 países, de Kenia y Malí a la India, Australia y México, de Laos a Argentina. Las semillas de una idea, lanzadas al polvo de un pueblo africano, están germinando en todos los continentes. En 30 años, niños jugarán en estos bosques, sin creer que aquí hubo desierto. Y cuando vean imágenes del 2006, preguntarán, ¿por qué esperaron tanto para empezar? Etiopía no plantó un solo árbol, pero cultivó esperanza para todo un planeta. Demostró una verdad simple. Bajo cada desierto duerme un bosque, esperando a quien lo ayude a despertar. Y si alguna vez dudas del poder de la fe humana, recuerda esta historia. Recuerda a los que no se rindieron cuando el mundo entero se burlaba de ellos. Recuerda a la tierra, que recordaba cómo estar viva, y esperó a los que creyeran en el milagro. Y ahora, mira por la ventana. Tal vez, también bajo tu suelo duerme un bosque, esperando solo tu fe. Si la pobre Etiopía pudo resucitar la tierra con las manos desnudas, ¿qué nos impide nosotros salvar aunque sea nuestro patio, nuestro barrio, nuestro país?